La bruja de La Habana Vieja. Dicen que en las calles empedradas de La Habana Vieja, cuando la brisa del mar se mezcla con el olor a salitre y tabaco, hay algo más que flota en el aire, una presencia antigua que observa en silencio desde los balcones desgastados. Mucho antes de que los turistas llenaran las plazas y los músicos tocaran son en cada esquina, existía una mujer cuyo nombre fue borrado de los registros, pero jamás de la memoria de quienes temían pronunciarlo. Nació en una época donde la isla era un cruce de culturas, de barcos cargados de riquezas y de secretos traídos desde tierras lejanas, donde lo africano, lo español y lo indígena se entrelazaban en rituales que pocos comprendían. Desde niña, mostró una sensibilidad extraña hacia lo invisible, como si pudiera escuchar voces que otros ignoraban y ver sombras que no pertenecían al mundo de los vivos. Su madre, una curandera respetada, trató de enseñarle a usar ese don para sanar, pero la niña parecía atraída por algo más profundo, más oscuro, como si un llamado antiguo la guiara. Creció entre hierbas, rezos y susurros nocturnos, aprendiendo los secretos de la tierra, del cuerpo y del espíritu, mientras la ciudad crecía a su alrededor con sus iglesias, fortalezas y mercados bulliciosos. Pero no todos los conocimientos que adquiría venían de su madre. Algunos parecían surgir en su mente sin explicación, como recuerdos de otra vida o susurros de entidades invisibles. A medida que pasaban los años, la joven comenzó a apartarse de la gente, prefiriendo la soledad de las calles vacías al caer la noche, donde sentía que su verdadero ser despertaba. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Vecinos aseguraban haberla visto hablando sola en los callejones, mientras sombras se movían a su alrededor como si obedecieran sus órdenes. Otros decían que las velas de su casa permanecían encendidas toda la noche, proyectando figuras inquietantes en las paredes que parecían moverse con voluntad propia. Algunos enfermos acudían a ella buscando sanación, y aunque muchos mejoraban, otros salían de su casa con la mirada perdida, como si hubieran dejado algo de sí mismos atrás. La iglesia empezó a notar su influencia creciente, y con ella, el miedo. Los sacerdotes advertían que no todo poder provenía de Dios y que ciertas prácticas podían abrir puertas que jamás deberían cruzarse, pero ella no parecía temerles. De hecho, cuanto más intentaban detenerla, más fuerte parecía volverse su presencia en la ciudad, como si se alimentara del rechazo y del miedo. Se decía que conocía rituales traídos por esclavos africanos, combinados con antiguos rezos europeos que ya nadie practicaba. Una mezcla peligrosa, poderosa, incomprensible. Con el tiempo, dejó de atender durante el día. Su casa permanecía cerrada hasta que el sol se ocultaba, y solo entonces las puertas se abrían para aquellos lo suficientemente valientes o desesperados como para tocar. Fue en esa época cuando comenzaron las desapariciones. Primero fueron animales, luego personas. Siempre cerca de su casa, siempre en noches sin luna. Nadie podía probar nada, pero todos lo sospechaban. Las autoridades evitaron intervenir, temerosas de provocar algo que no entendían, mientras el pueblo murmuraba su nombre en voz baja, casi como una advertencia. Algunos afirmaban que ya no era completamente humana, que sus ojos brillaban en la oscuridad, que su voz podía cambiar de tono, como si más de un ser hablara a través de ella. Y así, poco a poco, la mujer dejó de ser vista como una simple curandera, se convirtió en algo más, en una figura entre el mito y la pesadilla, en la bruja de La Habana Vieja. Pero su historia, lejos de terminar ahí, apenas comenzaba a revelar su verdadero origen, porque lo que habitaba en ella no nació en Cuba, ni siquiera en este mundo, y las noches de la ciudad estaban a punto de volverse mucho más oscuras. Las noches comenzaron a volverse más densas, como si el aire mismo pesara sobre los pulmones de quienes caminaban cerca de su casa. Algunos juraban que al pasar frente a su puerta podían escuchar murmullos en lenguas desconocidas, como rezos antiguos que no pertenecían ni a la iglesia ni a los hombres. Dentro de aquella vivienda, donde las paredes parecían absorber la luz, la mujer se sumergía cada vez más en prácticas que ya no tenían nada de curación. Había descubierto un conocimiento que no provenía de libros ni de enseñanzas humanas, sino de algo más antiguo, algo que se manifestaba en sueños y visiones. Al principio creyó que eran recuerdos, fragmentos de una vida anterior, pero con el tiempo comprendió que eran instrucciones, una guía, un llamado. Cada noche, encendía velas negras y trazaba símbolos en el suelo con polvo de huesos y ceniza, formando círculos que parecían latir con una energía propia. En el centro, colocaba objetos personales de quienes acudían a ella, convencida de que cada objeto era una llave hacia algo más profundo.
y entonces hablaba, no con palabras comunes, sino con sonidos que hacían vibrar las paredes y estremecer el suelo, como si la casa misma respondiera a su voz. Fue en una de esas noches cuando la presencia se manifestó por completo, no como una figura visible, sino como una sensación abrumadora que llenó cada rincón del lugar. El aire se volvió frío, las velas parpadearon sin apagarse, y la mujer sintió que algo la observaba desde dentro de sí misma. No sintió miedo, sintió reconocimiento, como si finalmente hubiera encontrado aquello que siempre la había estado buscando. Desde ese momento, dejó de ser solo una aprendiz de lo oculto, se convirtió en un canal. Los cambios en ella fueron sutiles al principio. Su piel parecía más pálida bajo la luz de las velas. Sus ojos, más profundos, como si guardaran secretos imposibles de descifrar. Pero lo que más inquietaba a quienes aún se atrevían a visitarla era su voz. Ya no era una sola. A veces hablaba con suavidad, como la mujer que había sido. Otras veces, su tono se volvía grave, distante, ajeno, como si algo más tomara control. Los clientes comenzaron a notar que sus peticiones ya no eran simplemente escuchadas, eran interpretadas de formas extrañas. Alguien pedía salud, y sanaba, pero otro en su familia enfermaba. Alguien pedía amor, y lo obtenía, pero a costa de una obsesión enfermiza. Era como si cada deseo tuviera un precio oculto que nadie veía hasta que era demasiado tarde. Y sin embargo, la gente seguía acudiendo, porque la desesperación es más fuerte que el miedo. Mientras tanto, los rumores crecían en las calles. Se hablaba de figuras vistas en las ventanas de su casa, sombras que no coincidían con su silueta. Se decía que en ciertas noches, su risa podía escucharse desde varias calles de distancia, mezclada con llantos que helaban la sangre. Un grupo de vecinos decidió vigilarla. Se ocultaron en la oscuridad, esperando ver con sus propios ojos lo que ocurría dentro de aquel lugar. Lo que presenciaron esa noche los marcó para siempre. A través de un arendille, vieron a la mujer de pie dentro de un círculo de fuego tenue, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia atrás. Su cuerpo temblaba como si no pudiera contener la energía que lo atravesaba, y a su alrededor, las sombras se movían, no como simples reflejos. Se deslizaban por las paredes, se alargaban, se contraían, tomando formas que no correspondían a ningún ser humano. Uno de los hombres juró haber visto rostros en la oscuridad. Otro afirmó que escuchó su propio nombre susurrado desde dentro de la casa, aunque nadie sabía que estaba allí. El miedo los obligó a huir antes de que pudieran ver más. Pero lo que habían presenciado confirmó lo que muchos temían. La mujer ya no estaba sola. Algo habitaba con ella, algo que se fortalecía cada noche. Y lo peor de todo, parecía necesitarla tanto como ella a ello. Desde entonces, las desapariciones se volvieron más frecuentes. Personas que habían sido vistas entrando a su casa simplemente no regresaban. Las autoridades comenzaron a investigar, pero cada intento terminaba en frustración. No encontraban pruebas, no encontraban cuerpos, solo un silencio inquietante que rodeaba todo lo relacionado con ella. Algunos oficiales evitaron acercarse nuevamente, convencidos de que había cosas que no debían ser perturbadas. La iglesia, por su parte, intensificó sus advertencias. Se hablaba de exorcismos, de purificación, de destruir aquello que consideraban una abominación, pero incluso entre ellos había duda, porque enfrentar algo desconocido era muy distinto a condenarlo desde lejos. Y mientras el miedo crecía en la ciudad, dentro de la casa, la mujer continuaba su transformación. Ya no dormía como antes. Sus sueños eran ahora viajes, recorridos por lugares que no existían en ningún mapa. Veía paisajes oscuros, vastos, habitados por presencias que no tenían forma definida. Y en el centro de todo, una figura. No podía verla claramente, pero sentía su poder, su antigüedad, su hambre. Esa figura no le hablaba con palabras, le transmitía imágenes, deseos, órdenes. Y ella obedecía, porque en el fondo, ya no distinguía dónde terminaba su voluntad y dónde comenzaba la de aquello que la había elegido. La bruja de la Habana Vieja ya no era solo una mujer con dones extraños. Se había convertido en un puente, un portal viviente entre dos mundos. Y cada noche, ese portal se abría un poco más. Las noches en la Habana Vieja comenzaron a sentirse interminables, como si el tiempo mismo se deformara al acercarse a la casa donde habitaba la bruja. Quienes vivían cerca aseguraban que los relojes se detenían o se atrasaban sin razón aparente, como si algo estuviera alterando el flujo natural de las horas. Los animales evitaban la zona. Perros que antes ladraban sin descanso ahora se escondían con la cola entre las patas y los gatos desaparecieron por completo de las calles cercanas.
Incluso las aves parecían rodear aquel lugar, como si una barrera invisible les impidiera cruzar sobre el techo de la vivienda. Dentro de la casa, la transformación continuaba. La mujer ya no necesitaba preparar rituales complejos como antes. Ahora bastaba con su presencia. El aire a su alrededor vibraba con una energía oscura que se manifestaba sin necesidad de invocaciones elaboradas. Sus manos, antes dedicadas a sanar, ahora parecían absorber la vida de aquello que tocaban. Una planta colocada en su mesa se marchitaba en cuestión de horas. El agua en los recipientes se volvía turbia, y los espejos comenzaban a mostrar cosas que no estaban allí. Fue precisamente un espejo el que marcó un nuevo punto en su descenso. Una noche, mientras observaba su reflejo, notó que su imagen no imitaba exactamente sus movimientos. Había un ligero retraso, una diferencia. Al principio pensó que era un efecto de la luz de las velas, pero pronto comprendió que era algo más. Su reflejo la miraba, no con curiosidad, sino con conocimiento, como si supiera algo que ella aún no entendía por completo. Y entonces ocurrió. Su reflejo sonrió, pero ella no. Ese instante rompió lo poco que quedaba de la realidad tal como la conocía. A partir de esa noche, los espejos dejaron de ser objetos comunes. Se convirtieron en ventanas. A través de ellos, podía ver fragmentos de ese otro lugar que la llamaba en sueños. Sombras que se movían lentamente, figuras que parecían observarla desde la distancia. Y en ocasiones, algo más cercano, demasiado cercano. La figura central comenzó a mostrarse con mayor claridad. No tenía un rostro definido, pero su presencia era inconfundible. Era antigua, más antigua que la isla, que el mar, que cualquier recuerdo humano. Y cada vez que aparecía, la mujer sentía como su cuerpo se debilitaba, como si parte de su esencia fuera absorbida. Pero no se resistía, al contrario, se ofrecía, porque entendía que ese intercambio era necesario, que su propósito iba más allá de su propia existencia. Mientras tanto, en las calles, el miedo había alcanzado un punto crítico. Ya no eran solo rumores, eran advertencias, historias susurradas entre vecinos que se negaban a salir después del anochecer. Una familia entera desapareció sin dejar rastro. Un hombre fue encontrado deambulando, sin memoria, repitiendo palabras sin sentido que nadie lograba comprender. Una mujer afirmó haber visto a la bruja caminando sobre los tejados, moviéndose con una agilidad imposible, como si no estuviera sujeta a las leyes del mundo físico. Las autoridades, finalmente, no pudieron ignorarlo más. Se organizó un grupo para entrar en la casa, no como visitantes, sino como invasoras. Iban armados, decididos a poner fin a lo que consideraban una amenaza, pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que encontrarían. La puerta estaba abierta, no hubo necesidad de forzarla. Eso, por sí solo, ya era inquietante. El interior estaba en silencio, un silencio absoluto, demasiado perfecto. Avanzaron con cautela, iluminando con lámparas cada rincón. No había señales de lucha, ni muebles rotos, ni indicios de que alguien viviera allí, y sin embargo, todo se sentía ocupado, como si algo invisible los observara desde cada esquina. Entonces llegaron al centro de la casa, el lugar donde antes se realizaban los rituales. El suelo estaba cubierto de símbolos, algunos antiguos, otros completamente desconocidos. Pero lo más perturbador no eran los dibujos, era el aire, pesado, denso, casi imposible de respirar. Uno de los hombres comenzó a temblar, otro dejó caer su arma, y entonces lo escucharon. Un susurro, no provenía de un punto específico, estaba en todas partes, dentro de sus cabezas, repitiendo palabras que no entendían, pero que les provocaban un miedo primitivo, instintivo. Uno por uno, comenzaron a retroceder. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas, y en medio de ese caos silencioso, ella apareció. No caminó hacia ellos, simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado. Su figura era la misma, y sin embargo, completamente distinta. Sus ojos ya no reflejaban humanidad. Eran profundos, oscuros, infinitos. Y su sonrisa no era suya. Cuando habló, todos lo sintieron. No en los oídos, en el pecho, en la mente, en el alma. No era una voz, eran muchas, superpuestas, antiguas, incomprensibles. Algunos intentaron huir, ninguno llegó a la puerta, las luces se apagaron, el silencio se rompió, y lo que ocurrió después nunca fue contado con claridad, porque los pocos que lograron salir, no volvieron a ser los mismos. Sus miradas estaban vacías, sus palabras eran incoherentes, y todos compartían un mismo terror imposible de describir. Desde ese día, nadie volvió a intentar entrar en la casa.
porque ahora sabían la verdad. La bruja no solo había abierto un portal, lo había cruzado, y algo había regresado en su lugar. La casa quedó en pie, pero dejó de ser considerada un lugar. Se convirtió en una advertencia. Nadie se acercaba, ni siquiera durante el día, cuando la luz del sol bañaba las calles y parecía disipar los miedos nocturnos, porque incluso bajo el sol, algo en ese lugar se sentía incorrecto. Las sombras no coincidían con los objetos que las proyectaban. El aire era más frío al cruzar frente a la puerta, y el silencio, ese silencio persistente, como si el mundo evitara hacer ruido cerca de allí. La ciudad aprendió a rodearla, los caminos cambiaron, las rutinas se adaptaron, y poco a poco, la casa quedó aislada, como una herida abierta que nadie se atrevía a tocar. Pero el aislamiento no detuvo lo que ocurría dentro, solo lo ocultó. Durante semanas, no hubo señales visibles de actividad, ni luces, ni voces, ni movimiento alguno. Eso, lejos de tranquilizar a la gente, incrementó el miedo, porque el silencio absoluto era peor que cualquier ruido. Significaba que algo se estaba preparando, y así era. Dentro de la casa, lo que había regresado ya no necesitaba ocultarse. Había aprendido, había observado, había entendido cómo moverse en ese mundo sin ser visto, o sin ser comprendido. La figura que ahora habitaba el cuerpo de la mujer comenzó a explorar más allá de las paredes, no como un ser físico, sino como una presencia, una extensión de su voluntad. Al principio fueron pequeños indicios, personas que sentían que alguien las observaba en habitaciones vacías, puertas que se abrían lentamente sin que nadie las tocara, susurros apenas perceptibles al oído, como si alguien hablara desde muy cerca, pero sin poder distinguir palabras. Luego vinieron los sueños. Muchos habitantes comenzaron a tener pesadillas similares. Caminaban por calles vacías, cubiertas de una oscuridad espesa, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Y al final de esas calles, siempre estaba la casa, esperando, con la puerta abierta, invitándolos a entrar. Algunos despertaban antes de cruzar el umbral, otros no recordaban haber despertado, y eran esos los que cambiaban. Sus miradas se volvían distantes, sus comportamientos erráticos, como si algo dentro de ellos hubiera sido tocado o marcado. Los más ancianos de la comunidad comenzaron a hablar. Recordaban historias antiguas, traídas por sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, relatos de entidades que no pertenecían al mundo humano, seres que no tenían forma fija, que necesitaban de cuerpos, de voluntades, de puertas para cruzar de un lado a otro, y todos coincidían en algo. Una vez que cruzaban completamente, ya no podían ser detenidos de la manera habitual. No bastaban las oraciones, ni los rituales conocidos, se necesitaba algo más. Algo que pocos estaban dispuestos a intentar. Mientras tanto, dentro de la casa, la transformación alcanzaba su punto más inquietante. El cuerpo de la mujer comenzaba a deteriorarse, no como alguien enfermo, sino como algo que estaba siendo consumido desde dentro. Su piel mostraba grietas finas, casi imperceptibles, como si no pudiera contener lo que habitaba en su interior. Sus movimientos eran cada vez menos humanos, a veces rígidos, a veces demasiado fluidos, como si no hubiera una sola forma de moverse dentro de ese cuerpo. Pero a pesar de ese deterioro, su presencia se hacía más fuerte, más expansiva, más imposible de ignorar. Una noche, la puerta de la casa se abrió por sí sola, no por unos segundos, permaneció abierta, como una invitación, como una señal, y algunos, impulsados por la curiosidad o por algo más profundo que no lograban explicar, decidieron acercarse. No todos eran valientes. Algunos simplemente sentían el impulso, una necesidad, un llamado silencioso que no podían resistir. Entraron uno por uno, sin ser vistos, sin hacer ruido, como si caminaran en un trance. Nadie volvió a verlos salir, pero al día siguiente, algo cambió en la ciudad. No fue inmediato, no fue evidente, pero estaba ahí, en la forma en que la gente hablaba, en la manera en que se miraban unos a otros. Como si una parte invisible de ese lugar hubiera comenzado a extenderse más allá de sus límites. Los sueños se volvieron más intensos, más vívidos, más compartidos, y lo más inquietante de todo, era que comenzaban a coincidir. Diferentes personas describían los mismos pasillos, las mismas sombras, la misma figura observando desde el fondo, la misma sensación de estar siendo evaluados, elegidos, como si algo estuviera decidiendo quién sería el siguiente. La casa ya no era el único punto de peligro, se había convertido en el origen, pero lo que había nacido allí, estaba creciendo, expandiéndose, buscando nuevas formas de manifestarse.
Y en el centro de todo, la figura que alguna vez fue la mujer seguía de pie, cada vez menos humana, cada vez más, otra cosa, esperando, preparándose, porque lo que había cruzado no lo hizo para esconderse, lo hizo para quedarse. Y la Habana Vieja, con sus calles antiguas y su historia cargada de secretos, estaba a punto de convertirse en algo mucho más oscuro de lo que jamás había sido. El cambio no llegó con estruendo ni con señales claras que todos pudieran identificar al mismo tiempo. Llegó como llegan las cosas inevitables, lento, silencioso, imparable. Las calles de La Habana Vieja comenzaron a sentirse distintas incluso durante el día, como si la luz ya no tuviera el mismo poder para revelar la realidad. Las sombras persistían más de lo normal, aferrándose a las paredes y a los rincones, como si se resistieran a desaparecer. La gente hablaba menos, no por decisión, sino por una sensación constante de ser escuchados, observados, evaluados. Ya no era necesario acercarse a la casa para sentir su influencia. La casa, ahora era solo el origen de algo mucho más grande. Los sueños dejaron de ser simples visiones nocturnas. Se convirtieron en encuentros, en experiencias compartidas donde las personas no solo veían, sino que interactuaban con aquello que se manifestaba. Muchos comenzaron a reconocer los mismos rostros entre las sombras, vecinos, familiares, personas que habían desaparecido, pero no eran ellos, no completamente. Sus movimientos eran extraños, sus sonrisas, vacías, como si algo los estuviera utilizando, como si fueran ecos de lo que alguna vez fueron. Y en cada uno de esos sueños siempre aparecía la figura central, más definida que antes, más cercana, observando con una paciencia infinita, aprendiendo, adaptándose. El límite entre el sueño y la vigilia comenzó a romperse. Algunos afirmaban haber visto esas sombras incluso con los ojos abiertos, en reflejos, en superficies oscuras, en el rabillo del ojo, siempre desapareciendo justo cuando intentaban enfocarse. La ciudad ya no dormía tranquila, y tampoco despertaba del todo. Era como si estuviera atrapada en un estado intermedio, suspendida entre dos realidades. Los más ancianos comprendieron lo que estaba ocurriendo antes que nadie, no porque lo hubieran vivido, sino porque lo habían escuchado en historias tan antiguas que muchos las consideraban simples leyendas. Hablaron de una apertura total, de un cruce definitivo, de un punto sin retorno donde lo que pertenece a otro plano ya no necesita permiso para existir en el nuestro, y sabían que ese momento estaba cerca, muy cerca. Mientras tanto, la figura que habitaba el cuerpo de la mujer ya no permanecía dentro de la casa. Había aprendido a moverse completamente en el mundo físico, a caminar entre las personas, a mezclarse, a observar sin ser detectada. Pero quienes tenían una sensibilidad especial, podían sentirla. Un frío repentino, una presión en el pecho, la certeza de que algo antiguo estaba pasando a su lado, sin rostro, sin nombre, pero con intención. Y esa intención no era caótica, era precisa, seleccionaba, probaba, marcaba. Las desapariciones dejaron de ser el único síntoma. Ahora, algunas personas regresaban, pero no como eran antes. Volvían con una calma inquietante, con una mirada profunda, oscura, y con una comprensión que no podían explicar. Ya no temían, ya no dudaban. Era como si hubieran aceptado algo, como si hubieran sido integrados. La ciudad comenzó a cambiar desde dentro, no con destrucción, no con violencia visible, sino con transformación. Una expansión silenciosa de esa presencia que ahora encontraba múltiples formas de existir. Y entonces, ocurrió la última noche. No hubo anuncio, no hubo señal clara, pero todos la sintieron. Una quietud absoluta cubrió la Habana Vieja. Ni el viento se movía, ni los sonidos habituales de la noche se escuchaban. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. En el centro de esa quietud, la casa dejó de ser visible. No desapareció. Simplemente dejó de percibirse como antes. Quienes miraban en su dirección veían algo, pero no podían describirlo. Sus mentes no lograban procesarlo completamente, y en ese instante, el cruce se completó, no con una explosión, no con una manifestación evidente, sino con una integración total. Lo que había llegado ya no estaba limitado a un lugar, ni a un cuerpo, ni a una forma. Se había dispersado, adaptado, convertido en parte de la realidad misma. La figura de la bruja, aquella mujer que alguna vez caminó entre los vivos, dejó de existir como entidad individual, pero su esencia, su papel, su puerta, permanecieron, multiplicados, expandidos, eternos. Con el paso del tiempo, las historias comenzaron a cambiar. Las nuevas generaciones hablaban de la bruja como una leyenda, como un mito urbano,
Una historia para asustar, pero los más viejos sabían la verdad. Sabían que no era una historia del pasado, sino del presente, porque aunque ya no hubiera una casa que señalar, aunque ya no hubiera una figura visible que temer, la sensación nunca desapareció. Ese leve escalofrío al caminar por ciertas calles, ese silencio que aparece sin razón, esa impresión de no estar completamente solo. La Habana Vieja siguió viva, llena de música, de risas, de vida, pero debajo de todo eso, algo más permanecía, observando, esperando, no con prisa, porque el tiempo ya no significaba nada para aquello. Y así, la historia de la bruja no terminó, solo dejó de contarse de la manera en que los humanos entienden las historias, porque ya no era un relato, era una presencia, una que no necesita ser vista para existir, una que no necesita ser nombrada para ser real, y en cada rincón oscuro, en cada reflejo que parece moverse por sí solo, en cada susurro que no tiene origen, ahí sigue, la bruja de la Habana Vieja, no como era, sino como algo mucho más antiguo, mucho más paciente, y mucho más imposible de detener. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.